Carcinoma de células claras. El carcinoma de células claras es el carcinoma renal más común, representando del 70 al 80% de los casos. A pesar de asociarse a casos familiares, como anteriormente fue descrito, el 95% de los casos son esporádicos. Se asocia a mutaciones del gen VHL, tanto en su forma esporádica como familiar. Esto ocurre por lesión del brazo corto del cromosoma 3 o por translocaciones no balanceadas del mismo, entre las que se incluye 3,6, 3,8 y 3,11. Estas lesiones del brazo corto del cromosoma 3 lleva a una pérdida de la región de 3p12 a 3p26, donde se encuentra la región 3p25.3, que contiene el gen von Hippel-Lindau. En el 80% de los casos, el segundo alelo del gen VHL se encuentra silenciado por mutación somática o por hipermetilación, llevando a la conclusión de que este gen se comporta como un gen supresor de tumor. Normalmente, el gen VHL codifica una proteína que forma parte del complejo ubiquitina ligasa. Este complejo se une al factor inducido por hipoxia 1-alfa. Al unirse, lo ubiquitina y finalmente es degradado en el proteasoma. Cuando el gen VHL se encuentra mutado, el complejo ubiquitina ligasa no cumple su función, llevando a la acumulación de HIF-1-alfa en el citosol. Este HIF se trasloca al núcleo y activa la transcripción de genes. La inducción de estos genes lleva a un aumento de la eritropoyetina, así como de diversos factores de crecimiento como el VEGF y el PDGF. También lleva a un aumento de la expresión del transportador GLUT1 y del TGF-alfa. Todos estos ocasionan un aumento del crecimiento celular y de la angiogénesis. Macroscópicamente, las formas esporádicas se presentan como una única masa focal, mientras que en las formas hereditarias se observan múltiples masas difusas. La mayoría de los carcinomas de células claras surgen en los polos. Se observan masas esféricas bien delimitadas de color amarillento por la acumulación de lípidos. Pueden ser lobuladas y variar en tamaño. Tienden a distorsionar el margen renal. Sin embargo, suelen mantenerse confinados a la cápsula renal. Se observan regiones de isquemia, necrosis y focos de hemorragia. Estos tumores pueden presentar una forma sólida o quística. Estos tumores pueden crecer y protruir en los cálices y pelvis renal, así como invadir los uréteres. Tienden a invadir la vena renal, lo cual podría llevar a la invasión de la vena cava inferior y extenderse hacia las cavidades derechas cardíacas. El carcinoma de células claras surge del epitelio del túbulo proximal. En esta imagen se observa el patrón histológico, con células con citoplasma claro, granular, sin formas papilares. Puede presentar una forma sólida, tubular o trabecular. En esta imagen se observa una forma tubular con células poligonales y abundante citoplasma claro. Se observa en el citoplasma vacuolas con glucógeno y lípidos. Además, se observa una vasculatura intersticial fina. La mayoría de estos tumores son bien diferenciados, sin embargo se puede observar atipia nuclear con la formación de células gigantes. Carcinoma papilar. El carcinoma papilar representa del 10 al 15% de los casos y es la forma más común en pacientes que desarrollan enfermedad quística asociada a diálisis. Puede ocurrir de forma esporádica y familiar. La forma esporádica se asocia a pérdida del cromosoma Y, mientras que la forma familiar se asocia a trisomías como son 7, 16 y 17. Presenta dos patrones, papilar 1 y papilar 2. El papilar 1 está asociado a una alteración que lleva a ganancia de función del locus del cromosoma 7, que contiene el gen MET. Este gen es un protooncogen con función de receptor tirosina sinasa para el factor de crecimiento hepatocitario.
Este factor se encuentra relacionado con el crecimiento, movilidad y diferenciación celular. El patrón papilar de tipo 2 se asocia a una mutación de la fumarato hidroxilasa, la cual normalmente convierte en el ciclo de Krebs al fumarato en malato. Esta mutación lleva a la acumulación de fumarato en el citosol de la mitocondria. La acumulación de fumarato posee consecuencias tanto protectoras como dañinas. Entre sus funciones dañinas se encuentra la carboxilación reductiva y la disfunción mitocondrial, que podría conllevar autofagia. Además, el fumarato es un inhibidor competitivo de la familia 2 oxigenasas, ocasionando la activación del factor inducido por hipoxia HIF-1-alfa. La adición de grupo succinil de residuos de cisteína podría llevar a la alteración de las funciones proteicas, del metabolismo y de la señalización. Por otro lado, se ha observado que posee funciones protectoras al activar el sistema de respuesta a daño del DNA, así como al dirigir aminoácidos cardíacos al ciclo de Krebs tras activar el antioxidante NRF2. A diferencia del carcinoma de células claras, el carcinoma papilar se asocia mayormente a un origen multifocal y bilateral. Macroscópicamente se observa hemorragia y puede haber quistes, principalmente cuando su tamaño es grande. Se observa un tumor blando con una pseudocápsula fibrosa. Es común observar necrosis y hemorragia. Este tipo de cáncer se origina del epitelio de túbulo contorneado distal. Se observa un patrón papilar con un epitelio de células cilíndricas de una sola capa. Se observa un centro fibrovascular. En esta imagen se representa un tumor papilar tipo 1 con células basófilas y atipia de bajo grado. En esta imagen se observa un tumor papilar tipo 2, hipovascular, con predominio de células eosinófilas y atipia nuclear de alto grado. Translocación XP11. El carcinoma por translocación XP11 se asocia a niños y jóvenes y representa el 40% de los carcinomas de células renales pediátricos. Se asocia a mutaciones en el brazo corto del cromosoma X en la región 11.2. Esta mutación conlleva a la creación de un gen de fusión con ganancia en la función del factor de transcripción TFE3, secundaria a su sobreexpresión. El TFE3 es un factor de transcripción con diversas funciones. Activa el ciclo celular dependiente del factor Rb, aumenta la expresión de MET, aumenta las concentraciones de E-caderina y activa a las células T. Con estos efectos, altera la regulación del crecimiento celular. Por otro lado, inhibe la señalización de insulina y aumenta la expresión de TGF-beta, ocasionando así una alteración del metabolismo y del crecimiento celular. Macroscópicamente es parecido al carcinoma de células claras. Se observa una lesión bien definida, café amarillenta, con focos de necrosis y hemorragia. Las lesiones típicamente son corticales o subcapsulares. Tienen una gran variedad de superficies al corte. El patrón histológico es variable. Sin embargo, en la imagen superior izquierda se observa características tanto del carcinoma papilar como del carcinoma de células claras. En la imagen inferior derecha se observa un corte histológico con inmunohistoquímica, donde se tiñe fuertemente y de manera difusa el TFE3. En esta segunda imagen se observa un ejemplo de inmunohistoquímica para teñir el TFE3. Diagnóstico. El diagnóstico debe incluir un hemograma completo, ya que los pacientes tienden a presentar anemia o en algunos casos una policitemia por estimulación de la secreción de eritropoyetina por el riñón. Se debe indicar una química sanguínea para evaluar enzimas hepáticas que puedan indicar metástasis, así como para evaluar la función renal. Se debe solicitar electrolitos para medir los niveles séricos de calcio y poder así identificar metástasis ósea. Finalmente, se solicita un examen general de orina para detectar hematuria o células neoplásicas a través de la citología. Entre las técnicas de imagen se encuentra la radiografía y la gammagrafía ósea. Estas son utilizadas principalmente para detectar metástasis.
La tomografía computarizada es la técnica más útil para visualizar el tamaño, la forma y la localización del tumor. Se utiliza también para detectar metástasis a nódulos linfáticos u otros órganos, así como para guiar la realización de una biopsia. Se utiliza con contraste para visualizar las arterias renales y para detectar masas hipervascularizadas. Otra técnica de imagen es la resonancia magnética. Esta puede ayudar a diferenciar tumores benignos de malignos, para detectar trombos en las arterias renales, y también se utiliza en pacientes con falla renal donde la tomografía computarizada está contraindicada. Otra técnica utilizada actualmente es la tomografía por emisión de positrones. Una vez realizada la evaluación mediante imagen y mediante clínica, se debe proceder a realizar el estadiaje del tumor renal mediante la clasificación TNM, donde T representa el tamaño del tumor y su invasión a tejidos adyacentes como la grasa perirenal y la fascia gerota. La N representa la invasión a nódulos linfáticos regionales y la M la metástasis distal. Una vez obtenidas la T, la N y la M, se clasifican dentro de 4 estadios: estadio 1, 2, 3 y 4.